Y la idea de hoy es hablar sobre los quiebres y, si no me equivoco, cuando estuvimos hablando y pensando en qué título le poníamos, hablamos algo así como de los quiebres y las posibilidades en la vida, ¿no? Eh, Exacto. antes de arrancar con el tema de las posibilidades, por ahí estaría bueno distinguir un poquito de qué hablamos cuando hablamos de quiebres, ¿no? Porque por ahí, no sé, para uno puede significar una cosa, para otro puede significar otra. Entonces, como para aunar un poquito de criterios, ¿te parece, Gus, que hablemos un poquito de la distinción de quiebre? Me Ah, parece yo te voy a perfecto. Sí, sí, preguntar, yo te voy a hablemos de preguntar a esto. vos, y vos después si querés, bueno, ahí vamos, pero para vos, en tu vida, ¿qué es un quiebre? Si lo tuvieras que explicar con palabras cotidianas, digamos. Con palabras simples, para mí un quiebre es un punto de inflexión en la vida. Un punto de inflexión el cual, digamos, puedo generarlo yo o puede ser generado por el contexto. Digamos, puede venir de afuera o puedo ser decidido por mí. Pero es un punto de inflexión donde después de sucedido eso, eh, puede ser un quiebre chico, donde un pequeño quiebre donde cambian algunas cosas, o cambio algunas cosas, o puede ser un gran quiebre en la vida, eh, donde cambia radicalmente la vida, ¿no? No hay un antes y un después. Y te traigo asociado a esto el concepto de lo que era transparencia, ¿no? Esto es como, por ahí hay un ejemplo, que nosotros vamos en una ruta, ¿no? Y se nos pincha una rueda y bueno, eso es, en la vida sería eso como un quiebre, ¿no? Tenemos que frenar, parar, cambiar la rueda. No esperábamos que sucediera eso, pero sucedió y bueno, era una de las posibilidades y sucedió. Entonces, pues, Sí. ese es un quiebre, eso es un quiebre para mí. O sea que yo Porque si la querés primera ampliar vez algo, que... Sí, no, ampliar, sí, sí, hablar de lo mismo que estás hablando vos, pero por ahí agregar otras palabras nada más, pero la primera vez que escuché o que, que estuve hablando, que lo definí de esa manera, a ver, yo era consciente de que en mi vida habían ciertos acontecimientos que fueron como esto que decís vos, ¿no? Como, a ver, si yo me imagino mi vida como una línea, fueron como vértices que hicieron que esa línea de repente tomara otra dirección y de repente otra dirección y de repente otra. Y si me pongo a pensar, identifico a lo largo de mi vida un montón de quiebres. Es más, este, me voy hasta, no sé, hasta donde tengo memoria, hasta los 5 años, 4 años, y de acá para, increíble, estamos hablando de otro siglo, ¿no? Uy, qué viejo que son. Pero bueno, pero sí, sí es así. Estamos hablando de los años 70, y me acuerdo de cosas puntuales que fueron más... ese es tu caso, el mío no, ese es tu caso. Ah, Yo que estamos vos hablando sos del de los 90, 80. parece. Sí, de los 80, sí, Claro, tal cual. órale. Sí, sí, sí. De los 80 se te ve dar. Bueno, pongámosle, bueno, no importa. ¿Cuál es la diferencia? 7 años, 8 años a esta altura. En términos relativos, 8 años no es nada ahora. Pero sí, realmente me acuerdo y cuando escuché esto mismo que me dijiste vos, que acabas de traer, ¿no? El tema del fluir en transparencia y de que sucede algo que hace que esa transparencia desaparezca y por lo tanto de repente me hago consciente de una situación, de un contexto inclusive del cual era inconsciente, porque venía operando en esa linealidad, en esa costumbre, en ese piloto automático, que de hecho necesitamos los seres humanos para poder vivir, a ver, porque sería imposible vivir consciente de todo permanentemente todo el tiempo, ¿no? Eso no existe, ¿no? Totalmente. Este, y por lo tanto suceden, como decías vos, cosas que nos hacen quebrar, que nos hacen que sucedan estos vértices, ¿no? Y muchas veces por ahí, otra de, como decís vos, y a veces tienen que ver con declaraciones que hacemos nosotros, los quiebres, ¿no? O sea, nosotros decidimos que esos quiebres sean tales, y por lo tanto nuestra vida cambia, y esa linealidad se termina y pasamos de, no sé si les suena esto que voy a decir, pero de una normalidad a una, una nueva normalidad, ¿no? Está medio usado eso que estoy diciendo ahora, pero bueno, no estoy hablando de la pandemia. Independientemente que por ahí la pandemia, yo creo que sin lugar a dudas es un quiebre para muchos de nosotros también, ¿no? No, no, sí, ha sido un quiebre, yo creo que ha sido un quiebre global, ¿no? Pero ha sido un quiebre sin duda en la vida de la humanidad, ¿no? Sí, sí, tal cual. Claro, en el caso puntual, bueno, de mucha gente, dentro de las cuales nos reconozco a nosotros inclusive,
nada, nos ha hecho replantearnos hasta la profesión, el oficio, a qué nos dedicamos, cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, cuáles son nuestras fuentes de ingreso, cómo vamos a proyectar nuestro futuro y nada, nada más y nada menos, ¿no? Cosas que por ahí creíamos que pasaban una o dos veces en la vida, bueno, ahora a los 40 y tantos nos ha tocado de vuelta, qué delicado que estuve ahí, ¿viste? Como los actores dicen 40 y tantos. Sí, sí, sí. Estamos más cerca del 50 que del 40, pero no importa. Eh, ¿Cómo? En mi caso, sí, Ese es tu claro. caso. Pero bien, Así que, a ver, lo importante para que distinga por ahí los quienes están escuchando y quienes van a ver el video, que el quiebre a ver, tiene una serie de, no sé si llaman los requisitos, pero una serie de cuestiones detrás que tienen que ver con la emoción, ¿no? Con la emocionalidad que genera un quiebre y el juicio que viene detrás. Y ahí es donde hablamos de apertura de posibilidades, ¿no? En las opiniones y juicios, opiniones que vienen detrás, declaraciones que hacemos detrás de un quiebre, el cual podemos juzgar que nos abren puertas o nos cierra puertas. ¿Mm? tal cual, tal cual. Entonces, Bueno, de eh, hecho, digamos, el quiebre puede ser para mí positivo o negativo, lo cual depende de mí, digamos, capaz que exactamente. algo que sea positivo para mí puede ser negativo para vos, no sé. Eh, por ejemplo, el nacimiento de un hijo o la noticia de un embarazo, ¿no? Quizás en determinada época de la Sí, vida sí, es algo esperable y lo tomo como un quiebre positivo, y quizás en otra etapa de la vida no sería tanto, independientemente después de la decisión que tome y del rol que puedo ser el mejor padre, ¿no? Pero digo, como quiebre, quizás en el momento puede ser, digamos, no, la noticia no más esperada, quizás, ¿no? Que es muy normal. sí, sí, sí. Eh, y independientemente Totalmente. de la edad, pues, o sea, depende del contexto, capaz que en cierto contexto vamos a decir, che, en una recesión, en un mal momento, capaz que no es el mejor momento de que esto suceda, y en otro contexto sí, ¿no? Entonces eso es relativo y depende de por ahí de cada uno, ¿no? El que el quiebre sea positivo o negativo. Sí, 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 sí. ¿Querías decir Sí, algo? sí, lo que sí, sí, a ver, lo que sí, nosotros por ahí, lo que, desde el coaching, lo que nosotros trabajamos con los quiebres, ¿no? O sea, cuando el coaching más bonito, si se quiere, es el que sucede cuando hay quiebre, porque es donde realmente las fichas caen. Nosotros decimos, bueno, si no hay quiebre, la posibilidad de que caigan fichas ahí son muy pocas. Pero cuando los quiebres son importantes, las fichas caen y, y es el momento de elegir qué aprender y bueno, de reinterpretar. Como decíamos ayer en la conversación que teníamos para definir el tema, o anteayer, me acuerdo, era esto de que el quiebre radica en el observador, que El es un poco quiebre, lo que te sí, veías tal vos cual. recién. Sí, sí. Digamos, el hecho es un fenómeno que sucede fuera, ¿no? Y si hablábamos casualmente ayer o anteayer de la muerte, que sé yo, cuando falleció mi vieja, que sé, tu vieja o nuestros viejos. El hecho está fuera, es un fenómeno que sucede y la interpretación que nosotros le demos eh, hace el quiebre. Obviamente hay un impacto emocional en eso y después una serie de juicios que nosotros hacemos y, y para mí no, y esto lo tiro fuera de, por ahí de la conversación que habíamos pautado. Para mí nosotros estamos tirados en esta tierra, en este mundo, ¿no? Para esas cosas que nos suceden, esos quiebres que nos suceden, creo que nosotros tenemos la obligación de darle sentido y la responsabilidad de darle sentido más que la obligación, la responsabilidad de darle sentido a eso que sucede y de aprender y de ver que elegir qué aprender, ¿no? Este, y ver si ese quiebre que a lo mejor juzgamos que es negativo y que sucede, como decimos, en la persona, en el ser humano, en el observador que somos de ese fenómeno, lo podemos reinterpretar y ese es el espacio de coaching, básicamente, ¿no? Reinterpretar esas opiniones, esos juicios maestros que traemos a veces eh, que se han cargado en nuestra cabeza para poder trabajar sobre los quiebres y generar quiebres. Eh, bueno, nada, eh, Sí, no sé no, tal cual. No, exactamente lo mismo. O sea, por ahí lo que provoca el quiebre, lo decíamos hace un rato, ¿no? Puede ser un hecho
o la fuente del quiebre puede estar también en una declaración que haga yo de, no sé, de un hecho que se viene sosteniendo durante el tiempo, no sé, una relación tóxica o violenta, y yo de repente tomar la decisión de decir, basta, no quiero más de esto, eh, y ese quiebre lo puedo declarar también, ¿no? Pero coincido absolutamente con vos que, dado el quiebre, está en mí tomar básicamente dos cursos de acción, o tratar de hacer un esfuerzo para volver a la normalidad anterior lo más rápido posible, que quizás sea una tendencia que muchos de nosotros tenemos, sobre todo algunos en ciertos ámbitos más que en otros, o como decía Gustavo, decidir, che, por algo pasó lo que pasó, ¿qué decido aprender de esto que pasó? Y básicamente creo, coincido totalmente con vos que los quiebres en la vida son una posibilidad de aprendizaje. El tema es que el aprendizaje es una decisión, depende de mí qué es lo que haga ante determinada situación. Está abierto para que pregunten, no porque nosotros tengamos todas las Opinen. respuestas, pero quizás como para que dirigirnos la conversación un poquito, porque vemos que hay varias personas participando. Gabriela, Ana Carolina, bueno, he visto varios. Eh, yo A Félix, Félix ahí que reacciono, lo veo, sí, sí, sí. a mi amigo Veo Félix, muchas un veces, abrazo. saludo Félix, Dale, dale. veo muchas veces, ¿no? Que, a ver, veo, escucho, interactúo, también me ha pasado a mí, de que me han pasado ciertas cosas en la vida y donde me he dado cuenta que no he conseguido no he sacado los aprendizajes más ricos que podría haber sacado, hoy quizás desde otro punto de vista y viendo las cosas con una perspectiva diferente y con un nivel de conciencia nuevo, me doy cuenta que podría haber aprendido mucho más en vez de forzarme por tratar de que las cosas sigan siendo como, como venían siendo, por ejemplo, ¿no? Hablando de, porque, a ver, y esto de tratar de sostener esa normalidad a la que veníamos acostumbrados es neurobiológico. Nuestro cerebro, a ver, tenemos esa tendencia, ¿no? Nuestro cerebro tiene una función que se llama función economicista, que siempre lo que intenta hacer es tratar de ahorrar energía, de que en realidad que ese ahorrar energía significa hacernos lo menos conscientes posible, andar en piloto automático. Insisto, sería imposible andar consciente de todo el tiempo en la vida porque no existe eso. No existe el ser humano que sea capaz de hacer eso. Y por lo tanto, nada, esta misma tendencia nos lleva muchas veces a tratar de llevarnos a la zona de confort, a lo de ayer, a lo, y por lo tanto, nada, por ahí muchas veces, ante ciertas situaciones en la vida, nos aferramos a lo que estábamos acostumbrados y terminamos desaprovechando grandes oportunidades de aprendizaje. Hay mucha gente que se les muere un ser querido. ¿Cuántos casos he visto de gente, qué sé yo, de gente mayor, gente adulta, arriba de los 30, 40, y, y se quedan en la negación y caen en pozos depresivos, ¿no? Eh, nada, eh, Sí, 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 digo, incluso por ahí lo vemos, digamos, es habitual verlo en las separaciones, ¿no? Esto de, yo lo oh, escucho por ahí de esto de la negación y el constante reproche al que tomó la decisión de separarse, ¿no? Esto que es muy común, ¿no? Que la expareja te tira constantemente te está pasando factura de que vos tomaste la decisión, de que, uy, si vos no hubieras hecho esto, no. Digo, digamos, como quedarse ahí en esa conversación y no salir. Y me estoy acordando ahora que está Félix, a Félix le decimos gato, un amigo. Félix fue uno de los generadores de un gran quiebre en mi vida, quiebre positivo para mí. Me río porque, bueno, nada, Félix es un amigo al que adoro, que quiero mucho porque es un tipo de los que no hay en este mundo, creo yo. O de los pocos que hay. Y un gran quiebre que me generó Félix en mi vida fue con la moto. Yo empecé a andar en moto, a hacer enduro, gracias a Félix. Y lo cuento porque me acuerdo que fue una noche, trabajamos en un banco, y una noche, nada, me dice, venite a mi casa, que te voy a mostrar la moto, qué sé yo. Y no me voy a olvidar nunca. Vivía por acá atrás, por cerca de los cerros, y fui y me dice, mira, me mostró una moto, era una 600, tenía una XR 600. Estoy hablando del año 94, 95, perdón, 95, sí, 95, 96.
Y me dice, subite, me subió atrás y me llevó en la noche por unos cerrillos que habían cerca de la casa de él. Y me enamoré de la moto, me enamoré de tal manera que me compré la moto y empecé a hacer enduro desde ese momento. Ese fue un quiebre para mí, positivo, ¿no? Pero fue emocional, fue la emoción de subirme a la moto, de Sí. sentir la adrenalina ahí fue. El otro Así quiebre que fue bueno, cuando te gato. quebraste el otro quiebre fue cuando te quebraste la cadera, que te hiciste miércoles. Cuando se cae la columna. Este fue un quiebre también. Bueno, Así que nada, sí, claro. para traer una anécdota. Pero bueno, General, esos son los quiebres, digamos. Por ahí nosotros, perdón, Walter, nosotros por ahí lo que nos suele pasar es que los quiebres los interpretamos, o generalmente los quiebres que más nos impactan son los quiebres negativos, ¿no? Aquellos que tienen que ver con esa emoción que nos genera la pérdida, quizás, o la ansiedad que nos genera el no saber qué va a pasar después de una situación como la que estamos describiendo, que son los quiebres por ahí, sí, con connotaciones, con emociones, no le vamos a decir emociones negativas, sino que jugamos que es negativo para nosotros y que nos cierra posibilidades. Y al en cerrarnos realidad, posibilidades, a tener esa opinión, pero es que si te este, pones a pensar, en realidad los quiebres negativos son los que encierran por ahí más posibilidades de aprendizaje, ¿no? Eh, sí, 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 a sí. ver, insisto, bueno, y lo que decíamos recién, ¿no? Somos seres que vivimos en mundos interpretativos y eso depende de cada uno y de la decisión que tomemos. Si me doy cuenta que ante una determinada situación, un hecho que me impactó negativamente, me faltaron, no sé, conocimientos, competencias para poder sobrellevarlo, nada, está en mí tomar la decisión a ver si voy a hacer de eso, digamos, un posible aprendizaje o no. ¿Qué va a pasar? A ver, la otra vez también conversamos con Gustavo y esto me parece interesante, que yo de repente me encuentro con gente de nuestra edad, este, es un año más grande que yo el morocho, así que se los digo antes que nada porque va a volver a decir, No, no, tu edad, no, no, este es más grande que yo. Un año, pero bueno, 39 tengo, sí, sí, 39 sí. cumplidas. 29 de fiebre tenés, andá a hacerte el examen del COVID. Dios mío, querido, las cosas que hay que escuchar. Fuimos compañeros de Facu, bueno, en fin, no, no lo puede negar, no lo puede negar. Lo quiere negar, pero no puede, no le sale. No, pero hablando en serio, gente de nuestra edad eh, que todavía no ha pasado, por ejemplo, por la experiencia de la muerte de los padres, que todavía tiene Ah, sus hermanos, sus familias conformadas prácticamente de la misma manera o de una forma muy similar a la que era cuando eran pequeños, ¿no? Sus padres nunca se separaron, todavía existe el hogar paternal, todavía hay un matriarcado, digamos, una familia que nuclea al resto, digamos, no han pasado por experiencias muy traumáticas, ¿no? Por quiebres profundos y lo que decíamos con Gustavo en esa conversación, y es verdad, todos vamos a pasar por ese tipo de experiencias, salvo que nos toque la suerte o la desgracia, según el punto de vista con el que se vea, de irnos antes de este mundo, ¿no? Pero dado la tecnología y dado las expectativas de vida, hoy les diría que prácticamente todos en algún momento tenemos que pasar por alguna situación de esas en donde decimos, bueno, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué voy a hacer con esto en el futuro? Y nada, ver cómo me reconstruyo si hace falta, porque hay situaciones que entiendo que son muy duras, hay quiebres que son muy profundos, ¿no? Que implica inclusive dentro de ese aprendizaje rehacerme o reinventarme. Hay gente, a ver, hoy perder un trabajo acá en Argentina creo que es un quiebre profundísimo. Y que una persona se encuentre, por ejemplo, en su casa eh, sin tener cómo parar la olla y tener que explicarle eso a la pareja y nada, y tratar de ocultárselo a los chicos, ¿no? Es un quiebre muy profundo, muy duro y que atenta inclusive contra lo más digno que tenemos dentro de nosotros. ¿Y qué hacemos con eso? Son cosas sí, que sí, sí. pasan, realidades que le toca a muchas personas, ¿no es cierto? Sí, Sí, por ahí también yo, a ver, un poco traigo también el juicio maestro que hay detrás de esto que acabas de decir, el cual creo que es un juicio maestro a nivel cultural, que tiene que ver con esto de pagar la olla desde el punto de vista del hombre, ¿no? Porque lo que acabas de decir es explicárselo a la pareja, explicárselo a los hijos, y en realidad una de las posibilidades del mundo de posibilidades esto que se abre con la pandemia es poner esto también sobre la mesa
y creo que también hacia el empoderamiento de la mujer, ¿no? En aquellas familias o en aquellos lugares donde la mujer quizá no ha tenido el empoderamiento eh, suficiente, o en esta cultura que, digamos, tiene que ver con la cultura más machista, más donde el hombre salía a trabajar afuera, y no sé si machista, a ver, es diferente, yo por ahí no lo veo machista, porque nosotros también como varones, como hombres que se llevan esta cultura, salir a trabajar afuera no es fácil, y esto que voy a decir, este atravesamiento cultural de pensar que vos tenés que pagar, oye, que si no traes plata, ¿cómo haces? Y que cómo le vas a decir. Y en realidad es todo un atravesamiento cultural que hoy creo que es la oportunidad también de cambiarlo, y hay un movimiento muy grande también de mujeres emprendedoras, de mujeres que están trabajando sobre eso desde un lugar de comunión y no desde un lugar de agresión, como por ahí hay otros movimientos, ¿no? Que tienen que ver que no es el tema ni quiero traerlo, pero digo, hay un juicio maestro ahí en eso, y creo que es parte de esto de que nos quiebre poder ver el mundo de posibilidades que se abre, ¿sí? Que no tiene que ver solamente con las experiencias negativas y el quedarme por ahí paralizado, sino con el quizá traer esa conversación de decir, che, mira, la verdad que hoy no tengo laburo, en muchos hogares argentinos pasa, ¿no? Que trabaja la mujer y el hombre, y empoderar a toda la familia, bueno, digo, son posibilidades, ¿no? Acá les presento a mi Sí, ayudante. sí, sí. Yo te iba a decir, menos mal que no anda mi gato por acá cerca, porque si estuvieran los dos con el gato, acariciando el gato ahí, estaríamos para un meme o para que nos manden a un noticiero directamente. Claro, Sí. ¿Quiénes sí, son sí, estos no, no gatos van a gastar, ¿no? acariciando el gato? Claro, en vez de conversaciones con sentido, ponerle acariciando el toga. Ponele, claro. Y que se echa acá arriba, la ha sacado 10 veces que quiere. Sí, está bien, está perfecto. Por Así que bueno, nada. ahí la eh, pregunta se me ocurre que una pregunta interesante como para hacernos o para hacernos todos, digamos, en este momento es, dado estos hechos, dado que a muchos les ha pegado mal y a otros no tanto, y a algunos les ha pegado muy bien inclusive, conocemos casos y vemos inclusive empresas o ciertas actividades que están bien parados y otros están muy mal, ¿no? Pero dado este contexto, eh, ¿qué declaración te está haciendo falta hacer de quiebre en tu vida hoy? ¿A qué te está faltando decirle basta hasta acá? ¿Qué estás notando que necesitas aprender en esta situación, ¿no? Y como decía Gustavo hace un rato, toda declaración de quiebre implica abrir un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si lo acepto en vez de pelear contra esto, digamos, y me pongo a pensar, digamos, en qué me está faltando o qué necesitaría aprender, dado este contexto, ¿no? Estoy hablando puntualmente de este contexto del COVID, ni hablar de la situación individual de cada uno en su vida, ¿no? Que todos pasamos por momentos diferentes, absolutamente subjetivos. Pero hay una realidad hoy que nos atraviesa, ¿no? Y que seguramente a muchos, que hay muchos casos que conocemos, inclusive nosotros, los tiene haciéndose preguntas de este tipo, ¿no? ¿Qué necesito para reinventarme? ¿Qué me está faltando aprender? Eh, nada, ese tipo de preguntas creo que por hoy... ahí, sí, nosotros por ahí decimos que desde el coaching la persona cuenta con sus recursos. Todos contamos con nuestros recursos y podemos darnos respuestas a estas preguntas que nos hacemos, porque en definitiva, de una u otra manera, cuando nos conectamos hacia adentro con nosotros mismos, eh, hay indicios de la respuesta. Pero también es interesante, y digo por ahí como una pista a seguir, eh, escuchar a otros, abrir conversaciones con otros, preguntarle a otros qué ven, que nos den feedback, eh, meter- eh, a ver, participar en ecosistemas diferentes, de donde podamos tener conversaciones diferentes, porque en definitiva nosotros tenemos puntos ciegos que no nos vemos y que no nos vamos a ver solos. O sea, necesitamos de otros para que nos muestren esos puntos ciegos, esas pistas, esos lugares que incluso nosotros a veces no los podemos ver y a veces no los queremos ver, ¿no? A veces no queremos mirar hacia adentro, O no lo vemos, ver estamos la parte ciegos, oscura nuestra. sí, sí, sí. Por No, eso, a no, no veces lo no nos vemos. podemos ver y a veces no queremos. Bueno, necesitamos por ahí de otros que vengan y nos planteen, que nos hagan una pregunta
potente, una pregunta poderosa que nos plantea una situación conflictiva. Esto creo que nos ha planteado. El otro día hablaba con un coachee eh, y muy interesante la conversación. Y me dice: la verdad es que yo necesito ver qué voy a hacer, porque dice, en definitiva, dice, me di cuenta que antes no tenía tiempo para nada y hoy me dice, me encanta estar acá, la verdad que he encontrado la vuelta al trabajo, estoy con mi hija, estoy con mi esposa, estamos buscando hijos, qué sé yo, otro hijo más, en medio de esta pandemia, ¿no? Otro hijo más y bueno, la pregunta y dice, bueno, no sé ahora cuando vuelva a la normalidad, de vuelta voy a estar sin tiempos otra vez, qué sé yo. Y la pregunta es, ¿cuál es la nueva normalidad que vos querés para vos? O sea, a ver, la normalidad que imponga el mundo es una cosa, pero hay una normalidad una nueva normalidad para mí, la que yo quiero, y si yo quiero tal cosa, si yo necesito tal cosa para estar mejor, bueno, tengo que ponérmelo como objetivo y poder transitar así, y deberé tener ciertos aprendizajes, ¿no? Obviamente. A lo mejor hay cosas que no obviamente. puedo hacer o que no sé hacer. Sí. Nosotros Hay decimos que una está... frase, perdón, dale. sí, dale, adelante. No, dale, no, digo, a ver, esta triple visión de una cosa es no saber, otra cosa es no poder, otra cosa es no querer, ¿no? O sea, yo puedo querer, no saber y no poder, por lo tanto buscaré y veré cómo aprendo, qué necesito, a quién le pido ayuda, Sí. ¿sí? Después, Eso cómo creo me que es clave lo que empodero. está diciendo. Sí. El poder mirar para el costado y darse cuenta que ante el mismo hecho por ahí hay personas que ven oportunidades donde nosotros vemos crisis o problemas. Y hay una frase que ya te la quería traer así que tiene que ver con lo que estás hablando vos, que dice ¿Sabes? algo, a ver si me acuerdo bien cómo era, pero todo problema es en función de la interpretación que lo sustenta. Sí, Y sí, a sí. veces cuando miro para el costado me doy cuenta que hay gente que tiene una mirada tan diferente a la mía. Y también me empiezo a dar cuenta que si hay otros que pueden, bueno, ¿por qué yo no voy a poder, no? Eh, y Tal empecé esto, cual. empezar a cambiar el lenguaje, en vez de hablar de yo no puedo, decir yo no estaría pudiendo. Yo no soy así, tengo tendencias a ser así. Nada, esto que dice Gustavo de poder crear mi propia nueva normalidad, tiene que ver mucho por ahí con experiencias nuestras propias, ¿no? Hoy estamos haciendo muchas cosas para tratar de generar trabajos, eh, no solamente dado el contexto, sino en función de lo que nosotros también queremos y lo que nos gusta hacer. Digo, creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Este, y nada, está bueno siempre tener en cuenta que lo que para mí por ahí es un problema o una piedra en el camino, para otro es un pedestal para pararse y mirar desde más lejos o desde otra perspectiva o un lugar de donde darse impulso, ¿no? Depende muchas veces de la interpretación y está bueno conversar, mirar para el costado, pedir ayuda y Eso es fundamental, nada, pedir ayuda. Digamos, ante una carencia, pedir ayuda es como el ABC, ¿no? O sea, a ver, entendamos, entender que podemos estar en una situación de vulnerabilidad y mostrarnos vulnerables ante otros, eh, digo, es parte de construirnos, de construirnos seres humanos, ¿no? O sea, digo, no somos omnipotentes, no bueno, yo viví quizá en una familia donde mi viejo nunca se mostraba vulnerable, por ejemplo. ¿Sí? Y la vez que se mostró vulnerable fue cuando se enfermó de cáncer y bueno, falleció y creo que fue, si bien tuvimos muchos momentos muy bonitos en la vida, yo recuerdo a mi viejo, tengo los mejores recuerdos de mi infancia, tengo mucho más recuerdos de mi vieja porque mi viejo trabajaba mucho, pero, pero la verdad que las conexiones más potentes que tuvimos con mi viejo fue en su tránsito de muerte, si se quiere, ¿no? O sea, todo el proceso que vivió de su cáncer, la no aceptación por parte de él de estar enfermo, de verse sesgado y verse físicamente afectado, no poder... y eso creo que en esa etapa creo que fue la conexión más profunda que tuve con mi viejo, al punto de que nunca nos dijimos, yo no me acuerdo que mi viejo me haya dicho te quiero y yo haberle dicho a mi viejo te quiero en mi vida. O sea, imagínense, en mi vida.
pero en esa etapa de tránsito de muerte de mi papá, hacia la muerte, creo que fue la primera vez que nos dijimos te quiero. O sea, y bueno, nada, digo, para mí fue eh, un redescubrir la relación con mi viejo y redescubrir a mi viejo desde otro lugar, ¿no? Poder decirle te quiero y acariciarlo como lo acariciaba cuando era pendejo, acariciarle la cara con la barba, que yo me acuerdo la sensación en la mano, la barba recién salida. Bueno, son todas las posibilidades que nosotros tenemos ante un hecho que se va a presentar y que es inevitable, que tiene que ver con el trabajo que hace la biología, ¿no? Y con reinterpretar y poder abrir unos espacios. Quizás no sé si fue de manera consciente o inconsciente mía, no sé cómo fue, pero fue. Y fue un aprendizaje y fue algo que me ayudó a vivir después la muerte y la agonía de mi vieja de una manera diferente también, ¿no? Porque, bueno, vos, Walter, estuviste muy presente en la agonía, en lo que fue la muerte de mi vieja y toda su agonía también con una enfermedad muy complicada como es la leucemia y, y de vivir, y creo que mi viejo me enseñó a vivir el tránsito de muerte de mi vieja desde un lugar con una paz diferente y con una entrega distinta y con un respeto diferente eh, por aquellas cosas que mi mamá cuando estaba en su camino a la muerte también decidía ella, ¿no? Así que bueno, nada, lo traigo porque me parece a mí fue una experiencia muy poderosa que para mí fueron grandes quiebres en mi vida, este, que creo que me dejaron aprendizaje y quizás podría haber tenido muchos aprendizajes más si hubiera a lo mejor tenido otro nivel de conciencia, ¿no? Sí. Creo que sí, básicamente, ¿no? La muerte de un familiar, la muerte de un padre, ni hablar lo que puede llegar a suceder, que alguna vez lo hemos conversado con Gustavo, ¿no? Con la muerte de un hijo, pero son cosas que pasan. Si bien a mí no se me ha muerto ningún hijo, con mi exmujer perdimos 3 embarazos avanzados y tuvimos que pasar por los procesos de duelo respectivos y es dolorosísimo, ¿no? Son cosas que uno no espera que le pasen, hablando de quiebres, ¿no? Que salen de esa normalidad. Uno espera que el embarazo llegue a su fin y que después irse a su casa con un niñito. Y te tenés que ir con la esperanza de que el día de mañana te vuelvan a salir las cosas bien. Pero de todo surgen aprendizajes, de todo surgen aprendizajes y de esa manera nos vamos diseñando y reconstruyendo y vamos siendo seres diferentes a medida que va pasando el tiempo y que vamos asumiendo e internalizando esos aprendizajes. Eh, por ahí, bueno, nada, yo la verdad no sé, Gus, si querés agregar algo más, yo en lo que a mí respecta, ojalá que ahora esta situación de pandemia, si hay gente de la que nos está viendo particularmente, o los que vayan a ver después, pues estos videos los subimos a YouTube, los que vayan a ver después el video, eh, ojalá que puedan, dado este quiebre importante que hemos tenido todas nuestras vidas, ser un poco más conscientes no solamente de su contexto, sino de ustedes mismos o de nosotros mismos como actores dentro de este contexto y ver qué necesitamos aprender para salir todos airosos de esto o parados de la mejor manera eh, y nada, y que salgamos todos de esta. Yo la verdad que si hay algo que quiero es que Argentina se ponga de pie de una vez por todas para tener la esperanza de que mis hijos puedan seguir viviendo acá y ya me puse melancólico y si no cortamos ahora me voy a poner a llorar en cualquier momento porque yo soy un expatriado, yo viví 6 años en el extranjero, sé lo que es ser, sé lo lindo de la experiencia, pero también sé lo feo de la experiencia. Y sé que en otro país uno nunca deja de ser extranjero. Hablando de quiebres, no, eso fue otro quiebre en mi vida. Eh, Me gustaría que mis hijos se puedan criar acá y algún día poder ver a mis nietos también nacer acá. Y nada, espero que entre todos podamos sacar lo mejor de esto y aprender para conseguir en algún momento que la Argentina se empiece a poner de pie, ¿no? Creo, nada, eso. No quiero hablar más. Bueno, Me clavé, basta. pero bueno, nada, por ahí, nada, invitar a los que nos estén escuchando y a los que escuchen después el video
a ver, creo que nosotros nos enfrentamos con esta pandemia a uno de los peores miedos que tiene el ser humano, eh, que es a la muerte, ¿no? Y yo creo que yo tengo un miedo peor todavía que el otro día lo compartía, no me acuerdo si con vos, Walter, o quién, o con mi nena, creo que lo hablábamos, ahí mi nena es chiquita, pero más chiquita, tiene 13 años, pero lo hablábamos, y yo le decía, uno de mis miedos, le digo, hija, yo la verdad que cuando pienso en que me pase algo, pues no me acuerdo cómo salió el tema, si por el abuelo, por qué salió, digo, es morirme y que vos dejarte desprotegida, eso, o, que, o no haberte dado las herramientas suficientes para que te hagas valer en la vida. Este, pero hay un miedo que tengo porque es peor, es quedarme, no sé, inválido o Sí, postrado, postrado y dependiente, depender de alguien. dependiente de otro. Sí, Depender depender de de alguien. alguien. Sí, sí, eso creo que es el peor miedo que enfrento yo por lo menos. Nada, y en esto de este miedo a la muerte, este miedo a la enfermedad, este miedo que nos ha traído esto, por ahí invitar a desconstruirlo o a reconstruir otra emoción que es la valentía, o sea, el coraje, la valentía, la, la esperanza, los sueños. Y por ahí, esto que dijiste, Walter, bueno, nosotros hablamos mucho de esto, es de que nuestro país realmente resurja, de que podamos caminar por las calles libres, tranquilos, eh, de que haya grandeza y me voy a meter en otro tema que sea el cual no quiero traer, pero grandeza en quienes nos dirigen y no grandeza, digo, para llevarnos a un lugar mejor y no pensar en chiquito, como creo que está pasando y que ha venido pasando estos últimos 20 30 años en los que hemos vivido en democracia. Ajá. Así que bueno, nada, Bueno, gracias a los que básicamente, no sé si quieres redondear lo que participaron. son los... No, ¿lo que Sí, son qué? perdón, por ahí nos fuimos por muchos lados hoy día. Hoy nos fuimos por Sí, muchos sí, sí. lados, estuvimos por muchos lados. Bueno, pero Quiero a mandarle ver, un abrazo a... quién hace el video? ¿Nosotros? ¿Podemos ir por donde querramos? ¿O no? ¿Un cual? No, es un chiste, es Exactamente. un chiste. No, Bueno, la idea es mantenernos un dentro de abrazo una línea y bueno, esperemos haberlo logrado hablando de los quiebres.